lo que pasa cuando ves esta peli y eres padre o madre, a todos nos conecta con la culpa, ¿no? Como en el sentido de decir, lo estoy haciendo bien. O sea, creo que no puede haber un padre o madre que haya visto esta peli y no se haya replanteado si lo está haciendo bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien, Hola. a ver qué sale, ¿no? De esto. Bueno, pues yo encantado de tenerte, de tener una psicóloga para analizar lo que me parece que está siendo la serie de moda, que es Qué fuerte. Adolescencia en Netflix, que además es una serie que tiene muchas lecturas. Muchísimas. Ayer entré en LinkedIn, bueno, había una discusión de psicólogos acerca de la actitud de la psicóloga haciendo la peritación para valorar a Jamie, el protagonista. Y claro, había posiciones encontradas, a ver cuál es la actitud de la psicóloga, si estaba haciendo bien, incluso la forma de acercarse al chaval llevándole un café y un chocolate, no sé qué. Bueno, el caso es que había una discusión muy profesional y veo que es un tema que afecta no solo a profesionales de la psicología, sino probablemente a cualquiera que haya visto la serie. Que lo primero que voy a decir, que es que no la haya visto, pues que salga de ahora del podcast, porque igual en algún momento pues hacemos un spoiler, ¿no? Pues De- sí, alguna cosa es imposible contar sin contar, es que si no nos va a de- quedar un poco poca Claro. cosa. Pero bueno, es una serie muy bien hecha, con 4 capítulos, con un plano secuencia espectacular. Los actores me han parecido buenísimos. Buenísimos. Y bueno, como padre o como espectador, pero bueno, igual a mí me ha afectado como padre, te deja un poco frío, un poco, dices, madre mía, qué cosas pueden pasar. Entonces, no sé, a ti, para empezar, ¿la serie te ha gustado? La serie me ha gustado a nivel de, como de cómo está grabada, me parece una pasada, ¿no? Todo ese trabajazo de hacerlo en una única secuencia, pero sí que te tengo que decir que en algunos momentos se me ha hecho larga. ¿Sabes? Cuando había procesos en los que igual algunas cosas habría quitado, porque algunas se me ha hecho un poco aburridas, ¿verdad? Ya, Algunas y secuencias. fíjate que es 1 hora de capítulo y es 1 hora de lo que pasa en realidad. O sea, Sí, la sí. serie cuenta 4 horas de un proceso desde que hay una detención por una acusación de asesinato hasta, bueno, unos días más tarde cuando el protagonista toma una serie de decisiones. Y es verdad que son 4 horas reales en las que vas viendo todos los personajes y bueno, pues si quieres empezamos a analizar algunas cosas. No sé qué te ha llamado a ti la atención. Mira, a mí lo primero que me llama la atención, claro, cuando empieza la peli, yo no sabía de qué iba. Y entonces no había oído nada acerca de la película. Entonces, lo primero que me llama la atención es cuando cuando cogen al niño, la policía que entra, irrumpe en casa. Pues claro, yo pienso que el chaval es inocente. Entonces, lo primero que me llama la atención es un poco como la frialdad con la que todos los adultos, un poco que están en ese momento, le tratan. ¿No? Cuando va a la comisaría de policía, que está súper nervioso, que nadie se acerca un poco a, ¿no? a calmar Sí, a mí me llamó la atención también eso, que fuera un menor y que irrumpieran y le detuvieran así, siendo un menor de edad. No sé si en España, porque es un estado tan garantista, hubiera sido de otra manera, independientemente de la acusación. Pero me llamó la atención que entran, bueno, un grupo antiterrorista invade una casa y ya empiezas a ver que a ese chaval adolescente se le va a tratar desde el primer minuto como un adulto. Ujú. Sí, sí, como también los padres se quedan en shock y son incapaces tampoco bueno, yo creo que entre que se quedan en shock y luego también que tienen un estilo bastante evitativo y entonces como que la emoción les cuesta mucho expresarla y a veces creo que no le recogen al chaval, ¿no? Pensando en que a veces digo, bueno, igual si piensan que es culpable, esto está como un poco explicado, pero yo qué sé, otras miles de veces que te puedes ver en esas situaciones, o se puede ver un adolescente o un menor en esas situaciones, ¿no? Pues como esa frialdad, que no haya nadie que haga un poco el trabajo de recoger o tranquilizar, simplemente de, mira, esto va a ser así, luego lo vamos a hacer asado, pues por un poco recoger emocionalmente. Lo que pasa que, claro, tú lo estás viendo como muy profesionalmente, probablemente unos padres en shock, si tú estás en tu casa y de repente echan la puerta abajo y te entra la policía y te apuntan con armas, no sé si estás
No, para ahí sí, yo te hablo más de la parte de la comisaría y todo sí, eso. No, sí, ahí es un sí. poco que todos se quedan súper sorprendidos, vamos, es un como muy traumática la Ya, situación. pero ten en cuenta que cuando salen en comisaría no han pasado más que unos minutos, porque lo estamos viviendo en tiempo real y realmente han pasado solo unos minutos cuando ya estás en comisaría y realmente yo creo que vamos, yo como padre estaría en shock. Sí, pero en ningún momento le abraza al hijo o le echa el brazo por encima o le, bueno, cariño, tranquilo, vamos a solucionar esto, ¿no? Un poco como esa parte a mí me ha faltado, ¿eh? Que igual si me pasaría Ya, no sería capaz de hacerla, ya, pero ya. Lo que pasa que también a veces, bueno, es que son temas que luego cada familia lo vive de una manera, pero probablemente hay un periodo en la adolescencia en la que son los mismos hijos los que no se dejan abrazar, besar. ya, ya. Sabes que hay un tiempo para esa distancia, que no quieren que les acompañes al colegio, que se avergüenzan un poco de los padres. O sea, hay como un distanciamiento afectivo que a lo mejor en esa época no sabes ni cómo comportarte. No sabes si echar la mano por encima, si abrazarle o piensas Pero que... para mí ahí está un poco la clave, ¿no? Como en esa, en la adolescencia, esa parte de soltar, pero estar, ¿no? Entonces, aunque no abraces, puedes abrazar de otra manera, igual emocionalmente con las palabras o con lo que le dices. Para Ya, mí yo, ahí yo, está un yo, poco la yo, clave con el adolescente. yo para mí, bueno, también que vamos a hablar de muchas cosas, pero claro, hay un salto, o sea, yo creo que estamos dos generaciones, hay muchas, ¿no? Pero hay Ujú. dos generaciones, estamos los boomers por un lado y por otro lado los millennials. Y los boomers nos criamos en unas condiciones de educación, de familia, de relaciones afectivas dentro de la familia, de expresión de emociones, y ahora hay otra generación distinta. Y nosotros no hemos hecho, claro, hasta el siglo XX uno solo hacía lo que hacían sus padres, lo repetía con sus hijos y eso le ha valido durante 2000, 3000 o 100.000 años. Pero ahora de repente tú tampoco sabes qué hacer, no sabes cómo Claro, comportarte, bueno, se juzga tanto el papel de los padres, la masculinidad, el papel de la pareja, o sea, que uno no sabe cómo comportarse y uno no tiene un psicólogo de cabecera ahí a su lado para saber cómo hacer. Entonces, a veces ni siquiera sabes cómo comportarte como los adolescentes. A mí me ha preocupado mucho la serie, como yo ya no tengo hijos adolescentes ya, pero digo, bueno, ¿somos responsables de lo que hacen nuestros hijos? pues yo te diría que hay una parte que sí y otra parte que no, ¿no? Hay como muchos factores que influyen en la conducta de los adolescentes. Y aquí se ve muy claro, ¿no? Yo creo que todas las cosas que vive este chaval por sí solas no son determinantes de lo que termina pasando, pero juntas pues sí que hacen como un cóctel, ¿no? Entre su biología, la educación que ha recibido, el colegio al que va, lo que sufre, la experiencia, pues todo eso puede hacer que vaya siendo más grave lo que ocurre o menos, ¿no? Pero hay un momento en que el padre comenta que él recibió castigos corporales cuando era joven. Yo recuerdo que eso era la normalidad en los años 60, 70, e incluso en los colegios los profesores te pegaban, pero tampoco hacíamos, o sea, no estamos traumatizados por eso porque lo vivíamos con cierta normalidad. Entonces, sí es verdad que ahora se ha decidido que los castigos físicos han quedado abolidos tanto en el entorno escolar como en el Ujú. entorno familiar, pero uno no sabe cómo mantener a veces, o no sé si la disciplina o ciertas normas, porque claro, a mí me ha llamado también la atención cómo es un instituto, que no sé cómo son ahora los institutos, ¿no? Y a lo mejor tengo un recuerdo ya tan lejano del mío, pero me parecía aquello un sitio para abandonar la docencia desde el minuto uno. O sea, allí no hay, o sea, vas como a la guerra, ir ahora a un instituto con adolescentes si eres profesor. A mí me impresionó mucho también esas escenas del colegio, ¿no? Como era un poco sálvese quien pueda. Sí, sí, es que además no hay orden, hay una relación de tú a tú entre profesores y alumnos y entonces realmente también es verdad que eso para a los adolescentes a lo mejor no tener un modelo, no tener un jefe o no tener alguien al que no sé si llamar a obedecer o respetar o qué, eso a veces también puede provocar que no sepas a qué atenerte. De hecho, para mí eso es como parte de los problemas de la educación que hay ahora, que a veces no se ponen los límites y los chavales tienen que ir aprendiendo un poco dónde está el límite. Si no hay nadie que dirige, pues ellos no consiguen entender
hasta dónde pueden llegar y entonces a veces agradecen que venga alguien y diga, oye, esto sí, esto no, porque les ayuda mucho a ir, bueno, pues como frustrándose, que muchas veces cuando no ponemos el límite no sabemos dónde está nuestra capacidad de aceptar que a veces no puede ser como queremos. Y yo también creo que ahí en la parte del instituto se echa de menos esa figura que haga un poco que el orden llegue a algún sitio, ¿no? Porque los profesores eso, les veo súper desbordados y como también sin herramientas, ¿eh? Que entiendo que tiene que ser muy difícil a veces manejar las conductas que se pueden generar entre un montón de chavales jóvenes que a veces hacen piña y es como que van en contra de la autoridad, pero sí que es verdad que lo que refleja la peli te pone los pelos de punta, porque realmente es complicado. Sí, es que la mezcla esa de adolescencia, falta de autoridad y testosterona a flor de piel, incluso en las chicas, porque se ven escenas de violencia ejercidas por mujeres. Ya, aunque Ujú. la serie es de Netflix y ya sabemos que Netflix quiere meter ideología woke, ha cambiado esto está basado en hechos reales, ha cambiado los personajes a otro tipo de personajes que no son los que se correspondían con la realidad. Y bueno, pues siempre trata de establecer algunas cosas como la implementación de la vigilancia policial con cámaras en todos los sitios. O sea, esto hay que verlo también en un entorno en el que estamos ahora metidos y Netflix no hace cosas nunca sin intención. No es una serie sin más, Ujú. pero la serie tiene una perfecta factura y desde luego el abordaje psicológico de todas estas facetas, pues por un lado eso, la educación, la responsabilidad de los padres, la desconexión que tenemos los padres cuando los hijos son adolescentes y se encierran en su habitación con su móvil o su ordenador. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿O hay que hacer algo? Yo creo que hay que vigilar o hay que estar presente, ¿no? Hay que cerciorarte un poco de qué cosas se están haciendo ahí. A veces yo creo que es importante que hay que respetar entre que tengan su espacio, no vas a tener todo el rato la puerta abierta o estarle diciendo que venga, porque yo creo que es una etapa en la que uno tiene que tener esa intimidad, pero sí que a veces, ¿no? Pues igual ponerte a jugar al videojuego que está jugando o escuchar esa canción que dices qué horror, qué letras, pero me interesa un poco porque es lo que le gusta, ¿no? Como estar presente, dando esa distancia de la que hablábamos antes, pero irme enterando un poco de por dónde se va moviendo, ¿no? O fomentar esa comunicación. Pero es verdad que si anteriormente nunca lo hemos hecho, pues probablemente con 14 años tampoco nos va a contar cosas que le preocupan, ¿no? Entonces, que el trabajo que se ve en la serie, decimos cómo hacerlo con un adolescente, pero es que tenemos que empezar de cómo lo hacemos cuando son niños, ¿no? O en la infancia, cómo nos relacionamos con ellos, qué tipo de conversaciones vamos estableciendo, porque ahí vamos a seguir un poco en esa línea, aunque en la adolescencia se aleje un poco, seguimos siendo un poco ese referente o ese lugar seguro, ¿no? Al que sobre todo quieran volver cuando tienen una dificultad. Para mí esto es lo más importante y es como lo único que podemos ser en la adolescencia, porque mucho más no nos van a dejar. O sea, que hay que empezar mucho antes. Sí, 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 desde que son bebés, te Ya, diría. lo que pasa es que tenemos las herramientas. Bueno, pues te diría que no, porque venimos de estas generaciones un poco que emocionalmente bastante incultas y entonces nos lo tenemos que currar un poco de ahora, ¿no? Tenemos que aprender todo eso que no nos han enseñado para poder enseñarlo. Y menos mal que ahora estamos un poco como más emocionalmente, no voy a decir preparados, pero como con más conciencia emocional. Entonces quizás podemos hacer mucho más que lo que hicieron con nosotros. Hay una violencia intrínseca en el ser humano que a veces yo creo que no le damos, que no podemos canalizar, porque lo que no podemos pretender, hoy, bueno, es una opinión, ¿eh? Que el ser humano no sea violento. Pero que a lo mejor antes eran los juegos físicos, correr, subirte a los árboles, jugar bueno, a cosas de lo que antes llamamos juegos de niños, que han desaparecido y ahora a lo mejor la violencia se canaliza si juegas a un juego violento de militar en la Play. Pero realmente hay una canalización de la violencia para jóvenes, para niños, para adultos que pueda ser útil, porque yo creo que nos faltan canales. A veces antes podía ser el fútbol o no sé, pero El deporte, ¿no? Para mí es una buena vía de canalización de la violencia, que tú lo pones como en la violencia, pero claro, la violencia parte un poco de la rabia, y la rabia es una emoción
súper instintiva, efectivamente, y la necesitamos en la vida. El problema es qué hacemos con ella o cómo la, Claro, pero que la eso, que expresamos. un mecanismo de supervivencia que no podemos inhibir completamente, porque No, es que no va, debemos inhibirlo. va a saltar por algún lado Eso y es. no estamos creando las válvulas de escape. Estamos creando una olla express porque además esta es una sociedad que llevamos ya unos años que vivimos en el miedo, miedo al cambio climático, miedo a la guerra de Ucrania, miedo a la Ujú. guerra de no sé qué, miedo al COVID, miedo a tal. Entonces, todo eso te estimula tu simpático, necesitas canalizarlo. A la que te toquen un poco, vas a explotar. Incluso Sí, para esas sí. relaciones con los hijos que tú dices, bueno, pues ya, pero pues, a veces igual llegas a casa del trabajo y por la mañana ya te has tragado un telediario antes de ir a trabajar en el que te han asustado, has estado en el trabajo, bueno, estresado y cuando vuelves, tu simpático está a tope y a lo mejor el tipo de relaciones que tienes están muy mediatizadas por ese miedo y esa excitación. Totalmente, ¿no? Es como que tenemos un montón de estímulos que hacen que uno no pueda estar igual en la línea basal, porque siempre estamos como por encima, o igual si te pasan cosas más difíciles, pues igual estás por debajo y efectivamente luego pues lo transmites a los que están en casa o en cómo te relacionas con los que están en casa, ¿no? Entonces es muy difícil llegar a la autorregulación, que a veces le pedimos a los hijos que sepan autorregularse y nosotros no sabemos hacerlo. ¿No? Era un poco lo que pasaba en la peli también. Este padre para mí, bueno, pues es un padre ausente porque trabaja fuera de casa, igual no está mucho tiempo, pero luego emocionalmente le fallan ahí, que es un poco evitativo, y tiene esos ataques de ira, ¿no? Que se ven un poco al final, cuando hace lo de la furgoneta y todo esto. Ya, ya, yo también le he dado vueltas a esa parte de la furgoneta, pero por un lado creo que querían, o sea, claramente el guionista, que además es el padre, o sea, el guionista Sí, es el padre, sí. es un actor, como, vamos, impresionante, pero buscaba también hacer ver que estaba esa violencia, que no controlaba bien las emociones, que no sé hasta qué punto, cuando tienes un hijo adolescente en la cárcel acusado de asesinato, y vienen unos chavales de tu barrio y te hacen una pintada en la furgoneta. Estás bajo el punto de mira de todos tus vecinos. Hay que tener la mente Es muy muy... difícil la situación, O efectivamente, sea, que sí ¿no? que muestran un ataque de ira que dudo mucho que no tuviéramos cualquiera expuestos a la situación que él está viviendo. Puede ser, no lo sé, yo tengo mis dudas, ¿eh? O sea, no digo que no, no digo que no se expresaría al aire, pero no sé si de esa forma, o como tan brutal. A mí me pareció, pues eso, que creo que este hombre, y luego encima como cuenta que su padre también con él ejerció violencia, pues me da la sensación de que hay una manera de canalizarlo igual no tan adecuada, ¿eh? Que es verdad que en esas situaciones se te puede ir, pero me pareció un poco desmesurado, la verdad. Ujú. ¿Y crees que refleja también nuestra sociedad o se parece pues el típico barrio de clase media en Inglaterra, pero es No, no, todo lo que creo que sucede refleja lo que hay, refleja lo que hay en la sociedad, ¿no? El que criticar es súper gratuito, que hablamos del vecino porque si es que sí, porque sí, si es que no, porque no, siempre nos viene bien decir algo, ¿no? Es como que somos muy poco respetuosos y nos ponemos muy poco en los zapatos del otro. Entonces, desde nuestra situación es muy fácil hablar del otro, pero claro, no sabemos qué está viviendo la otra persona. Somos muy dados a comentarlo todo y a estar desde nuestra visión. Así es que al final, pues, nos sentimos muchas veces muy poco entendidos, ¿no? Cuando nos toca ser ese blanco de igual lo que dicen los demás. bueno, el trasfondo también en la serie es el bullying, ¿no? El cómo se puede acosar a los adolescentes y cómo esto ha podido estar empeorado por las redes sociales. Pero ¿ahora hay más bullying que antes o es que ahora se ve más o tú qué Hombre, piensas? yo creo que siempre ha habido bullying. Ahora le ponemos nombre, que yo a veces tengo muchos pacientes que cuando hago la historia es como, bueno, se metían conmigo, pero no sé si es bullying, ¿sabes? Es como que cuesta un poco decir que te han Identificar. hecho bullying, pero yo creo que siempre lo ha habido. Lo que pasa que ahora es como que hay más herramientas que mal usadas, pues generan muchísimo más daño, porque como que se expande a muchísimas más personas. El bullying siempre decimos que es que hay un agresor y hay un grupo, ¿no? Que se llama grupo placa, que es el que no dice, oye, lo estás haciendo mal, y entonces esto da poder al agresor. Entonces, con las redes sociales, todas las personas que no dicen nada son muchísimas más. Entonces, hacen que el agresor se sienta mucho más validado. Y entonces,
Yo también lo que noto es que antes, cuando, bueno, primero como no tenías ese nombre en inglés, no sabías que lo que te estaban haciendo era bullying, si es que te lo estaban haciendo. Pero tenías tu espacio donde se te hacía bullying, que podía ser en el recreo, podía ser en la calle, podía ser en el colegio, pero luego tenías tu espacio que llegabas a casa y estabas protegido. O a lo mejor en Sí. el colegio estabas bien y donde estabas mal era en casa. Pero ahora con el móvil en el bolsillo no te persiguen las 24 horas del día continuamente, no tienes tu castillo para protegerte. Efectivamente, ¿no? Estás súper expuesto y llega a muchísimas personas que igual es tu vecina, ¿no? La información, o sea, es que es mucho más difícil protegerte. Además, si llegas a casa y por el ritmo de vida que tenemos, o porque también nuestros padres están enganchados al móvil, ¿no? Igual tampoco te atienden suficiente, igual no encuentras esa seguridad o ese sitio donde un poco expresar este malestar. Así Claro, es que es verdad que ahora que me venía a la cabeza, toca tantas cosas como el hecho de enviar fotos de desnudos de unas personas a otras y cómo acaban compartiéndose en el colegio, ¿no? Entonces, eh, claro, es verdad que ahora hay más posibles detonantes de ese bullying o más posibles detonantes de la violencia, porque a lo mejor pues una chica adolescente le ha mandado a un chico que le gusta unas fotos en las que enseña el pecho o lo que sea, y claro, esas fotos pueden circular por el colegio al día siguiente. es un peligro, ¿no? O cualquier foto, o que te pasa cualquier cosa, que estás en amigos en una fiesta de repente y los de la discoteca te graban y esto llega a tu curro. O sea, es que estamos todo el rato expuestos a cámaras, a imágenes, a que haya alguien que saque el móvil y te grabe en cualquier situación que luego te puede generar. Sí, por eso yo también te decía que la justificación esa de que la omnipresencia de cámaras en todos los sitios, que se ha puesto además ahora en Reino Unido también, un poco van detrás de China y como queriendo meter cámaras Ujú. en todos los sitios, y se puede justificar como para, no ves, hemos podido detener a un asesino gracias a que tenemos cámaras en todos los sitios. Pero es verdad que esta videovigilancia, pues también es que cualquier cosa que te suceda en el colegio, en la calle, en el tráfico, lo que sea, pues todo el mundo saca el móvil. Y de hecho, cuando se Ya. ejerce violencia, hay una chica que se lía a tortas ahí con un compañero del colegio al que cree que tiene cierta responsabilidad en el asesinato, y la gente No ya lo para, saca el antes, móvil. claro, antes hubiera unos animado al que está pegando, otros al otro, pero ahora ya directamente sacar el móvil y grabarlo. Y que cuanto más le pegue, ¿no? Más sangriento, más mola para luego subirlo a las redes sociales. Es que yo creo que la agresividad sí que es verdad que ha aumentado, ¿no? Y cuando ves series y así, cada vez son más sangrientas, sanguinarias, no sé cómo decirlo. Es como que nuestra capacidad para tolerar la violencia, a mí me parece que ha disminuido, o sea, que ha disminuido, que somos más, que nos afectan menos las cosas. Un poco en este sentido me da la sensación. Bueno, yo tengo la impresión de que hay un nivel medio que el ser humano sostiene de violencia y al que estaba acostumbrado, porque antes tenía que matar para comer y tenía que matar un pollo, matar un conejo, y ahora como tú cuando vas a comprar carne viene en una bandeja de polispán en la que tú no identificas ningún animal, nunca ves sangre, solo ves sangre en las series, y entonces ese nivel mínimo que evolutivamente teníamos de asumir la vida y la muerte, y la muerte también ha desaparecido. Entonces, al Ujú. final, pues tienes que compensarlo con una violencia. Lo que te digo es que no tenemos forma de canalizarlo, la caza no está bien vista, los juegos violentos tampoco. Sí es verdad que ahora mucha gente va a kickboxing o a artes marciales, pero no son realmente deportes de contacto, porque normalmente se hace uno solo, realmente no llega a pegarse con Ya, otro. ya. Entonces, al final, estás todo el día con una pantallita delante. Los trabajos, el 80-90% de los trabajos no son físicos, son trabajos intelectuales o de ordenador. No hay una movilización de la musculatura, no hay una salida del simpático, no hay una violencia. Entonces, yo creo que lo compensamos con otra violencia, pero la Sí, dosis sí, mínima la puede tenemos ser. que tener. Puede ser, efectivamente, tiene razón en lo que dices, o sea que seguramente, pero por eso igual luego desde ese sentido nos dan como más ahí a lo bestia, ¿no? Y cada vez bueno, yo leía, ¿no? Que eso, que nos habíamos quedado como muy escandalizados con la serie y que esto ha pasado, quiero decir, y que parece que no nos importa tanto en la realidad, ¿no? Es como que en la peli todos decimos qué fuerte, pero que no hay que más que abrir las noticias y ver un poco este Sí, tipo de... pero también porque la serie te enseña el entorno. Pues tú abres las noticias y dices, pues un chico ha cogido y ha matado a una niña a cuchilladas.
pero no estás viendo a los padres de la niña, no estás viendo a los padres del asesino, no estás viendo el entorno, no estás viendo. Además, tú, como a mí me pasó al principio, yo pensaba que el chico era inocente. Ujú. Sí, sí, yo Entonces, también. y Hasta el ves vídeo. cómo el padre ve el vídeo y dices, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Es inocente? ¿No es inocente? ¿Qué harías con tu hijo si sabes que es un asesino? ¿Cómo te comportarías con él? ¿Le defenderías a muerte o qué harías? Realmente es muy difícil saber hasta dónde le apoyarías. Yo creo que le acompañarías en el proceso. No, no sé si le defenderías, esto ya me parece más complicado, pero acompañarle seguro, porque es tu hijo y va a ser tu hijo siempre. Entonces irías a verle a la cárcel y Sí, le sí. llevarías el chocolate que le gusta y no sé si tanto defender, porque igual también depende de la capacidad moral de cada uno, ¿no? Decir, pues esto está mal y esto no me gusta, pero es mi hijo. Yo entiendo que le acompañas en el proceso como buenamente puedas, pero en un primer momento tiene que haber ahí un choque de un cortocircuito, ¿no? El niño que tú tenías pensado que era tu hijo y de repente ha cometido una atrocidad. Es que es como que cortocircuitas, te disocias directamente. ¿No? Es como separo el cuerpo de la cabeza porque esto no lo puedo sentir de lo fuerte que es, ¿no? Fíjate que como padres, cómo te vuelves de vulnerable, porque al final, lo mismo que ya no tu salud no depende solo de ti, pero si ya también depende de la salud de tu hijo, que tú te encuentres bien. Que, Claro, que, que Joder, yo ahora recordaba cuando hace años, cuando yo estaba haciendo la residencia, pues hablaba mucho del chico este, Ibar, el que estaba condenado a pena de muerte en Estados Unidos. sí. Y, y claro, yo me planteaba, bueno, llegué a mandar una carta y todo, pues que, claro, como padre, ¿cómo te tienes que sentir? ¿Qué has hecho tú para que al final seas como una especie de culpable que tu hijo acabe en una silla eléctrica o acabe con una pena de muerte? ¿Qué culpa tienes tú? O sea, ¿hasta qué punto no podía eso tenía que ser evitable, ¿no? Porque dices, ¿cómo van a matar a esa persona? Porque no solo el daño que haya hecho ella, es que ahora tú estás haciendo daño a sus padres, a su entorno, a su familia. O sea, tú al final creas un vínculo ahí, un cordón umbilical que al final ese cordón es que nunca lo cortas, ¿eh? No, no, claro que no. Nuestros hijos están ahí, hay un hilo que nos une todo el rato. De hecho, ahí en ese hecho, ¿no? Ahí se me ha ido la pinza de lo que te iba a decir ahora, que me ha venido una cosa relacionada. Na- Lo siento, se me ha olvidado. Me volverá. Sí, pues bueno, me estaba acordando de eso, ¿no? Que me parecía tan fuerte que tu vida dependa ya de las acciones de otras personas, ¿no? Que, que al final eso no sé si te vuelve vulnerable, más frágil o sea, una cosa en la que tú no tienes control. Es como si tuvieras un dron y empiezas a manejarlo, pero de repente tu mando se desconecta, el dron hace cosas solas y tú eres el responsable porque lo compraste. Si ese dron acaba en un sitio, entra en un espacio aéreo prohibido, Que tú no, eres tú eres no puedes tú- hacer nada, ¿no? no puedes hacer nada, pero tú eres un poco el responsable, pero no puedes hacer nada porque tú has perdido el mando a distancia y la conexión con el dron. Entonces, me resulta, o sea, me peta la cabeza cuando. Yo creo que lo que pasa cuando ves esta peli y eres padre o madre, a todos nos conecta con la culpa, ¿no? Como en el sentido de decir, lo estoy haciendo bien. O sea, creo que no puede haber un padre o madre que haya visto esta peli y no se haya replanteado si lo está haciendo bien. Sí, claro, lo que pasa es que te lo replanteas y dices, ¿y qué, ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con eso? ¿Qué gestiono ahora? Bueno, por lo menos darte cuenta de cómo crees que analizar, que igual hasta ahora es como vamos en automático y no te has puesto a pensar, ¿no? ¿Cómo lo hago? Sé lo que hace mi hijo cuando se encierra en la habitación, sé cómo está en el cole, ¿no? Que igual por lo menos analizar eso está bien, que igual nunca nos lo habíamos planteado. Y Pasa entonces a partir de ahí, antes yo no sé, yo recuerdo mis padres, pues había una cierta vigilancia vecinal, porque las vecinas se chivaban de todo lo que te habían visto hacer. sí, sí, Vale, efectivamente. entonces estaba esa vigilancia vecinal y luego tus amigos venían a tu casa a veces, con lo cual tus padres sabían con qué tipo de gente te estabas moviendo. Sí, cierto. Pero ahora está Internet. Ahora no Entonces, bajan a la calle, ya las vecinas no te ven por la ventana. claro, entonces las vecinas no te ven y los que te están viendo no se comunican con tus padres. Y tú no puedes controlar qué amigos tienen tus hijos porque es a través de pantallas. Tú nunca Ujú. los vas a ver físicamente por tu casa. No vienen a merendar, no suben a coger el bocadillo y se bajan a la calle a jugar. Entonces,
Es que es muy difícil controlar qué están haciendo. Yo creo que hay que preguntar, ¿no? Y oye, ¿y qué tal? A ver, y tal, o ¿no? A mí me parece como, ¿y qué tal ayer? ¿Y qué hiciste? Ah, pues estuve con no sé quién y quién estuvo y quién es y de qué le conoces. No sé, un poco, si no preguntamos, los adolescentes no dicen nada. Bueno, ya, Entonces, nosotros hemos hecho lo mismo, que te decían, sí, ¿y sí, 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 dónde has perfecto. estado? Por ahí. ¿Y con quién? Pues con unos. Tampoco lo decías. Lo que pasa es que ahora puedes verle que está con unos cascos, echando una partida con la Play. ¿Y con quién estás? Pues con unos, pero Con con unos unos. que a lo mejor ni siquiera Ni viven, él sabe quiénes son. pero que es que igual ni siquiera están en tu país. Sí, sí, claro. Entonces, ¿y dónde estás? Pues en el hiperespacio, yo qué sé. No, bueno, ahí no, el haber hecho un trabajo previo un poco de que ellos vayan analizando un poco con qué tipo de personas están o cómo son las relaciones que tienen, ¿no? O cómo son esas personas, también para que ellos puedan identificar si la gente con la que están es fiable, no. Saber cuando alguien se pasa un límite, pues también un poco el hecho de que ellos vayan reconociendo un poco las red flag estas famosas que han estado hace tiempo como muy en boga, ¿no? Pues de darte cuenta cuando alguien lo está haciendo bien, cuando no, cómo te vas sintiendo. Y bueno, y si conseguimos que en algún momento consideren que pueden hablar de algo con nosotros, ¿no? Que para mí ese es el mensaje, ¿no? Que pase lo que pase, estamos aquí para echarte una mano. Entonces, que si ocurre alguna cosa nos puedan llamar, pero claro, si estamos todo el día riñendo, echando la bronca, pues al final, o somos padres excesivamente preocupados, pues no nos van a contar nada, ¿no? Entonces hay Ya, que encontrar ahí muy bien el equilibrio. ya, y el equilibrio también con la sobreprotección, ¿no? Porque, Sí, sí, la sobreprotección es muy negativa. Quiero decir, luego dejamos a los niños en este mundo, ¿no? Que ahí, como enseña la serie, y si han estado excesivamente protegidos, no van a tener herramientas, van a ser súper vulnerables. Que ya lo son, ¿eh? Pero encima, si hemos sobreprotegido, no hacemos ningún bien. Al final es como si estuviéramos casi generando un maltrato. pero a veces la sobreprotección es porque estamos expuestos todos a tantos miedos, ¿no? Porque antes ibas solo al colegio, no sé, te ibas solo por la ciudad, te cogías la bici y te ibas al pantano. No sé, hacías muchas actividades que ahora probablemente no se las dejarías hacer a tu hijo, porque te da como miedo, es que te van a secuestrar, si no secuestran a nadie, o es que hay un violador, pero ¿de dónde están? O sea, cuántas, si ahora el riesgo principal de muerte de un adolescente es el suicidio. No hay ninguna Ujú. otra. O sea, la primera causa de muerte en adolescentes es el suicidio del que no se habla. Realmente, la sobreprotección tendría que venir a protegerles de todo esto, ¿no? De Sí, la. darles herramientas, ¿no? Para poder manejar sobre todo las emociones y las situaciones, los conflictos que se puedan generar. Está más en la cabeza que fuera, ¿no? ¿Qué hacemos con las situaciones? Es verdad que hay peligros, ¿eh? Y que hay ciertas situaciones donde te tienes que poner seguro. Tú igual no puedes volver de noche solo a casa, quiero decir, pues igual te es más fácil coger tu taxi. Pero Pero, es que realmente creo que es que podríamos volver andando. Por ejemplo, nosotros en nuestra ciudad, esto igual se está viendo en otras zonas del mundo, pero realmente la probabilidad de que te pase algo, nunca han pasado menos cosas. y no lo sé. Yo últimamente conozco a mucha gente que le han pasado muchas cosas, No, ¿eh? han pasado más cosas. Si tú miras datos incluso a nivel mundial, nunca han pasado menos cosas que ahora. Vale, o Es sea verdad que que cuando sale una cosa, pues primero la habrán grabado, vas a tener los vídeos, va a salir en prensa, va a salir en todos los sitios, pero nunca han pasado menos cosas. Con lo cual, nunca ha habido menos violaciones, nunca ha habido menos atracos, nunca ha habido menos muertes violentas, nunca ha habido menos gente que se muera de hambre, nunca ha habido menos gente que tenga dificultades médicas. menos no, pero igual ahora sí que es verdad que hay más. No, 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 yo creo que no, que no. O sea, que las estadísticas te dirían que no. O sea, que está bastante estable y España es de los países más seguros y realmente a veces y varios es que realmente no pasa nada. O sea, comparado con otros sitios y bueno, donde vivimos nosotros en el País Vasco, pues en los sitios más seguros. Fíjate que es un sitio donde nos habíamos acostumbrado a la violencia, donde ha habido muertes todas las semanas violentas que la gente iba por la calle y le pegaban un tiro, le ponían una bomba. Sí, sí, no Y hemos llegado a esos niveles, pero no, yo pero creo que hemos estado en esos niveles aquí en Vitoria. en el País Vasco. Ah, bueno, vale, sí, vale.
que no, Lo que que pasa es no que estaba pensando de esa lo manera. hemos como olvidado, pero vamos, que hemos vivido una sociedad muy Sí, violenta, sí, tienes razón, tienes razón. donde me A eso. acuerdo que en un congreso de láseres, pues vino un empresario israelí que vino aquí al País Vasco, al congreso que se celebraba en Bilbao, y en su familia le habían advertido, fíjate, venía de Israel y le habían advertido, ojito con venir al País Vasco. Se nos ha olvidado, pero era un sitio bastante Sí, sí, violento. sí, Y sí. de hecho, todos los fines de semana aquí había movidas en la zona vieja ¿Verdad? Sí, y sí. corríamos delante de la policía o detrás, o bueno, era también, Pesadillas, yo he tenido pesadillas de pero correr también, y que pero te también persiguen. lo teníamos un poco normalizado. Si tú Sí. subías el fin de semana al casco viejo, ya sabías que iba a haber carreras, y, coches volcados, incendios, era normal. Sí, sí, a ver, lo normalizamos, es verdad que no había, cuando hablábamos de violencia, no había caído en esa, fíjate qué normalizada la tenía yo. Por eso, primero porque hemos hecho un acto de amnesia colectivo para no acordarnos de lo que pasó, pero por otro lado, estaba normalizado. Ujú. Y afortunadamente ahora eso no existe. Afortunadamente no existe, pero es verdad que yo tengo una hija adolescente de 17 años y yo le digo que se coja un taxi cuando viene a las 3 de la mañana o a Sí, las 2. pero porque es un miedo que no es objetivo, es un miedo subjetivo porque las noticias están destinadas a causarte miedo. Y entonces no te sacan cosas buenas. Tú si pones un telediario por la Ya, mañana te van a sacar un incendio, un atraco, una muerte, pero no te sacan todas las cosas buenas que pasan cientos de miles de cosas buenas. claro, no, pero unos mínimos de seguridad yo creo que es importante que enseñemos a los hijos y a las hijas a Que el tener. miedo guarda la viña, El miedo pero, guarda la viña. pero es verdad que no somos conscientes de que nunca hemos vivido más seguros que ahora. Bueno. Puede ser, pero yo que lo veo así en el día a día de tener que dar herramientas a mi hija, a veces sí que le doy algunas Claro, ideas de claro, claro, decir, claro. por aquí, por este camino no vayas, vete por el otro que hay más luz, ¿eh? Evidentemente, es el instinto de supervivencia y hay que tener herramientas para sobre. No nos están diciendo ahora que tenemos que tener una mochila de emergencia, pues como padres tenemos que darles una mochila psicológica de emergencia. Sí, sí, Hace, sí, eso hace falta que seguro. nosotros la tengamos, la nuestra, pero Ahí que está la dificultad, ¿no? ¿En qué hacemos con la nuestra? sí, pero bueno, hay que ir llenándola, ¿no? De cositas, de una linternita, una navajita, Total, una total, linternita una linterna psicológica, una navajita psicológica o algo así. hay que ir revisando lo que nos han metido en la mochila a nosotros para ahora modernizárselo a nuestros hijos, ¿no? Porque igual ya la linternita, mira, con el móvil lo tenemos todo hecho. Linternita, el mapa, entonces ya pueden manejarse con eso. Y ahí está lo difícil, ¿no? En saber qué le doy y luego él tendrá que hacer su propio trabajo de decidir con qué se queda de lo que le da. Pero sí, ahí está, donde estamos como un poco en como en la muga entre lo que veníamos de esa parte que emocionalmente no nos aportaban suficiente y ahora, pues bueno, que hay muchas cosas y hay muchas maneras de emocionalmente estar trabajados, pero hace falta que las aprendamos. Ahora se me estaba yendo la cabeza cuando has dicho la muga, digo, nos estarán escuchando que la muga es la frontera, para los que no nos oigan del País Vasco, la muga es esa frontera, ese cambio de un sitio Esa a otro. diferencia, ¿no? Entre Sí, una sí, cosa sí. y otra. Muy bien, pues sé que estás muy liada, que ahora tienes una entrevista en la radio, que tienes mucho trabajo, estás muy presente en redes sociales. Las redes sociales no solo tienen cosas malas, también tienen alguna cosa buena. Tienen muchas cosas buenas, hay que saber usarlas, sobre todo eso. Al hilo de lo de la peli, quería recomendar un libro que se titula precisamente Redes, de Eloy Moreno, y que me parece que, pues, si ya has visto la peli y lees el libro, es como que te complementas un montón. Vale, eh, lo busco y pondré una imagen del libro y Perfecto, perfecto. el link de Casa del Libro o de Amazon Vale. para encontrarlo y me lo voy a pedir yo también esta mañana y así le echo una ojeada y Y bueno, ese nos da para otro podcast porque también es muy bueno, ¿eh? No bueno, es pues solo para adolescentes, es para los adultos, por favor, que se lo lean, que mola. Los adolescentes también, pero habla de cosas que están pasando, como en la peli, que están ahí y cuando les ponen nombre nos asustamos, y que a pero veces que no tenemos las claves, ¿no? Porque que hay uno de los actores, el hijo del policía, que cómo explica a su padre unos códigos que desconocemos los adultos y que hay unos códigos ocultos en los emojis, en la forma en el lenguaje
de los adolescentes que al que nosotros no tenemos acceso. Claro, es que eso es lo que yo decía, ¿no? Que cómo vamos a dar herramientas para un mundo donde nosotros no hemos estado en la vida y que no tenemos ni idea. Es que es muy complicado estar como al día para poder ayudar, ¿no? Ahí es que tenemos que ponernos las pilas. Muchas de las cosas que salen en la peli, yo no tenía ni idea. Lo de la píldora, lo de lo que significaba el corazón morado, vamos, que creo que estamos todos un poco así como diciendo, no me digas que esto significa algo, y yo poniendo corazoncitos morados. Sí, o la berenjena o el no sé qué, y Por dices: "Ah, eso, pues por no eso. tiene", o sea, ojito con lo que pones, porque a lo mejor se puede Se interpretar. interpreta de otra forma y no te estás enterando qué mensaje Ya, mandas. ya. En cualquier caso, ¿recomiendas ver la serie? Sí, sí, la recomiendo. Me parece que es que se puede sacar un montón de podcasts porque es que se puede hablar desde cómo está hecha la peli hasta los estilos educativos, hasta, ¿no? Toda esta parte que también no hemos hablado, pero de cómo está la masculinidad muy, ¿no? Todos son hombres, no se habla de la víctima, que esto también ha sido un poco criticada por esta parte. O sea, yo creo que no hay nada que está hecho al azar y No, todo lo no, que a está ver, hecho de esta yo creo que manera yo creo que está muy bien hilado y que hay mensajes subliminales por todos los sitios. Y por también todos los como que lados. el tema de la violencia de género no he querido, o de la violencia masculina no he querido tocar, pero bueno, pues, de hecho, el cambiar los personajes y que eran de unas determinadas etnias, pero cambiarlos a estas etnias blancas, no sé qué. Bueno, hay mucha ideología también detrás de la serie, pero no hay nada que no se pueda analizar. Y ya te digo que ayer, mirando un foro de psicólogos, como criticaban ahí o estaban a favor de la postura de la psicóloga, cómo no había controlado al chaval en la entrevista. Bueno, Es que aquí intervenía hay gente. mucho que hablar, hasta de eso me parece todo súper interesante, Claro, vamos. claro, porque había gente que desde el punto de vista del peritaje decían, pues como uno no tenía que sugerirle Entrar igual. cosas bueno, era muy técnica la discusión, pero bueno, da para mucho. Y luego Ujú. los actores me han parecido fantásticos, la forma de la fotografía, el sonido, que es algo que a veces las series españolas, pues el sonido no es muy bueno, la dicción, en fin, a mí me parece muy conseguido. Y además, probablemente si la volviera a ver ahora, claro que no tengo otras 4 horas para verlo, pero sacaría más cosas. Sí, sí, seguro. Yo también lo he Es, pensado, es, ¿eh? es para darle una vuelta más a esa serie, sí. O sea que habrá que reunirse otro día para decir, Bueno, vamos pues a hablar de esta parte, vamos a hablar de esta nos parte. quedamos con este libro de redes y a lo mejor luego o podemos hablar de alguna otra película o serie o algo que tenga también su trasfondo psicológico y Voy bueno, a, voy a decir también que para que también igual lo puedas añadir, el libro de redes anterior viene de Invisible, que habla del bullying, ¿vale? Entonces en redes son los mismos personajes que vienen de esa historia de bullying vale, y pongo los dos. Y también me parece muy interesante y me parece que resume mucho todo lo que cuenta la peli, Pues perfecto. ¿Quieres decir algo más? ¿no? Que muchas gracias, que Pues encantada de a- charlar un rato contigo. a ti por estar con nosotros y volveremos en otra ocasión para seguir hablando de psicología y de cosas De lo que nos surja. en las que nos puedas ayudar. Muy bien, pues muchas gracias, Estefi. Vale, buen Ha sido día, un placer. Chao, cuídate. chao. Agur, Agur. chao. Agur.